Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos a mi canal de opinión y pensamiento una vez más. Hoy tengo el honor de presentarles al que es probablemente, y ya lo ha dicho varias personalidades en el medio, el Ya William me la Lane veo Craig. venir. El William Lane Craig de Latinoamérica. Ha entrevistado a personalidades como Danan, Agustín Laje, el maestro César Vidal. Tiene trabajo importante en las redes sociales respecto a la apologética y tiene bastantes diálogos y debates con ateos donde los ha destrozado en pocas palabras. Así que hoy traemos aquí a quien yo quería hace rato tener, el pensador detrás del rincón apologético, Santiago Alarcón. Así que, Santi, bienvenido a mi canal, a este humilde espacio. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, Joan, gracias a vos primeramente por invitarme, de verdad que es un honor, es un privilegio, de verdad muchas gracias, has sido tremendamente amable. Quiero hacer la salvedad para que nadie del otro lado lo tome a mal. No creo que William Lane Craig esté se vea muy, ¿cómo decirlo? Muy satisfecho con que a mí me comparen, pero nada, muchísimas gracias de verdad, para nada creo de que eso se ajuste a la realidad bajo ningún punto de vista, pero sos muy amable de verdad, gracias por la invitación. Y nada, fuera de broma, acá estamos con ganas de pasarla bien, de charlar entre amigos, así que nada, acá estoy dispuesto a poder conversar de todo de lo que vos quieras. Bueno, yo quiero que Santiago, que es probablemente, como lo decía al inicio, es uno de los apologistas más reconocidos en Latinoamérica, sobre todo por su uso de la página de Rincón Apologético, y yo le pedí a él que habláramos de un tema en especial, sobre la importancia de la apologética en nuestros días. Recientemente escuchaba a varios pastores en el medio que decían que no es necesario tratar de dar respuestas lógicas e inteligentes a nuestra fe, porque simplemente es fe y hay que creer. Una fe básicamente ciega, ¿sí? Sin embargo, yo quisiera que Santiago nos dijera por qué es importante la apologética y de hecho, ¿qué es la apologética eh, para aquellos que no lo saben? Bueno, buenísimo. A ver, para arrancar, la apologética podríamos decir en términos formales que es la parte de la teología que trata de proporcionar una respuesta lógica a todos los interrogantes que se le puede llegar a plantear a los cristianos con respecto a lo que creen, ¿no? Ahora, en términos prácticos podría decir que la apologética es básicamente cuando vos tratás de explicar el por qué crees en lo que crees. Cuando vos te encontrás con una persona y de repente dice, ¿por qué sos cristiano? ¿Por qué no salís a la noche? ¿Por qué no andás con una y otra chica? ¿Por qué es que pensás que hay que guardarse virgen al matrimonio? Cuando nos plantean el por qué es que vivimos de la forma en la que vivimos y por qué tenemos ciertas convicciones, en el momento de dar nosotros una respuesta, seamos conscientes o no, estamos haciendo apologética, estamos presentando una defensa del por qué es que creemos lo que creemos y por qué creemos que es verdad, ¿no es cierto? Hay veces de que las personas se confunden y creen de que uno solamente hace apologética cuando estudió cosmología, cuando estudió historia, cuando estudió teología, cuando... No, 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 no. Uno hace apologética, porque en definitiva la palabra apología, que es de donde viene la palabra luego apologética, es la palabra defensa, o sea que uno hace apologética cada vez que intenta proporcionar una respuesta del por qué es que ha optado por este camino de vida y por qué cree que es verdad el cristianismo, ¿no? O sea, tengas estudio o no tengas estudio, seas una persona con elocuencia de palabras o no, por lo general, a lo largo de nuestra vida como cristianos, en algún momento nos hemos cruzado con alguien que nos ha demandado razón del por qué es que creemos en lo que creemos, ¿no? Y más allá de la respuesta, haya sido una respuesta académica o haya sido una respuesta de lo más sencilla que puede llegar a ver, al dar una respuesta y al vos creer de que es una razón suficiente para tomar la postura que tomaste, estás haciendo apologética. Entonces, básicamente la apologética sería eso, solamente que yo, desde mi espacio como comunicador cristiano, intento volcar
todo mi esfuerzo, ¿no es cierto?, a esta disciplina y trato de prepararme para cada día poder ser mejor, por así llamarlo, ¿no? Pero no necesariamente un apologista es una persona que estudia con este fin, no. Creo que en definitiva todos los cristianos, si verdaderamente somos cristianos y no negamos nuestra fe en Jesús, en algún momento hemos hecho apologética y hemos sido apologistas en algún momento de nuestras vidas. Oye, y bastante interesante lo que dices, porque me llama la atención y es que uno pensaría que la apologética es básicamente respuestas bastante bien estructuradas y argumentadas para dar razón de tu fe, pero acabas de decirnos que en cualquier momento estamos haciendo apologética cuando presentamos a Jesús y damos razón de por qué creer en Jesús. Ahora, más que nadie tú lo sabes, que en el medio se demandan pruebas, ¿no? El escéptico demanda pruebas, el ateo demanda pruebas, las otras doctrinas y otras religiones demandan un cúmulo de pruebas. Me gustaría preguntarte, Santi, si te puedo decir Santi, obviamente, Obvio. o Santiago Alarcón. No, obvio, obvio, obvio. Eh, ¿Por qué crees o por qué creerías tú que es importante que los jóvenes de hoy, la juventud de hoy, esté preparada para dar respuestas lógicas de su fe? Bien, bueno, creo que esta pregunta que haces con respecto al comentario previo que hacías están muy, pero muy vinculadas, ¿no? Primero, una persona que, a ver, dentro de sus posibilidades, trata de ser prudente con respecto a las decisiones que toma, por lo general va a demandar evidencia para ver a ver si lo que nosotros decimos, ya sea el cristianismo o no, en cualquier área de nuestra vida, ya sea tu posición política, ya sea hasta tu postura con respecto a determinado cine o no y demás, nosotros todo el tiempo demandamos evidencia, ¿no? Ejemplo, Joan, che, ¿sabés que con mi esposa tengo ganas de ir a ver una peli? Si no estuviéramos en cuarentena, a mí me encanta ir al cine, ¿no? Diría, ¿sabés que tengo ganas de ir a ver una peli? No sé, ¿cuál me recomendás? Tal, ¿y pero por qué? Cuando yo te dije por qué, te estoy pidiendo evidencia o te estoy demandando razones del por qué es que me aconsejas eso. ¿Se entiende? A ver si amerita que yo invierta de mi tiempo y de mi dinero para hacer caso a tu consejo. No solamente eso, por dar un ejemplo, podemos sentarnos a charlar acerca de las próximas elecciones y vos me decís, yo voy a votar por tal candidato y probablemente te voy a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí vos vas a dar una serie de razones y eso me va a permitir a mí hacer mejores análisis para sacar mejores conclusiones. Todo el tiempo nosotros estamos demandando razones para tomar decisiones. La toma de decisiones en personas prudentes está vinculada a las razones que se nos proporciona para luego nosotros ver a ver qué es lo que hacemos con ellas, ¿no? Lo mismo pasa con respecto a la fe cristiana. Cuando nosotros decimos yo soy cristiano y creo que el cristianismo es verdad, o cuando invitamos a un amigo a ir a la iglesia, probablemente esta persona diga lo mismo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué debería ir a la iglesia? ¿Por qué debería acompañarte? ¿Por qué debería creer que lo que vos crees es cierto y que no estás equivocado? Constantemente en todos los aspectos de nuestra vida se nos demandan razones, ¿no es cierto? Entonces, primero plantearlo de esa manera. Ahora, cuando vos decís el tema de la juventud, ¿por qué debería de formarse en apologética? Cuando decimos formarnos en apologética o que tenga determinado interés, no me refiero a hacer carreras universitarias con el fin de ser el próximo apologista, con el fin de poder en un auditorio universitario dar respuestas y argumentos sólidos a las multitudes que lo demandan. Si considerás de que eso es lo que Dios te está pidiendo, gloria a Dios por eso, pero no necesariamente todos tienen ese mismo propósito, por así llamarlo, por parte de Dios, sino más bien lo que quiero decir es que hoy, en el siglo XXI, cuando tenemos la información del mundo al alcance de nuestra mano, cuando al alcance de nuestra mano hay datos, hay afirmaciones, hay historias, hay un montón de cosas, porque te metes en las redes sociales y escuchás un montón de voces que afirman decir la verdad.
Ujú. Hoy en ese mundo, en el mundo de la información en el que vivimos, creemos que es necesario que el cristiano al menos tenga una noción básica de ciertos temas que le permitan no solamente respaldar su fe y encontrar buenas bases intelectuales para estar confiado en que la postura que ha tomado es la correcta, sino también para poder pregonar el Evangelio, para poder predicar el Evangelio. Hoy te vuelvo a repetir, hoy muchas voces andan dando vuelta. Vos te metés en las redes sociales y si te metés en espacios ateos, escépticos, te vas a encontrar con afirmaciones como Jesús nunca existió, te vas a encontrar con afirmaciones como la ciencia ha demostrado que Dios no existe, te vas a encontrar con afirmaciones por el estilo que atacan a la fe cristiana, que intentan darle un golpe de knockout para que no se vuelva a levantar. Y si un joven no es consciente del mundo en el que vivimos y no es consciente de las reglas que rigen al mundo hoy en el siglo XXI, va a ser muy difícil para ese joven caminar por la vida sin atravesar amplios desiertos de duda. A ver, yo creo que, y esto es personal, ¿no? Creo que todos atravesamos por situaciones o por momentos en nuestras vidas donde aparece la duda. Y la duda termina siendo necesario para la formación de nuestro carácter y para nuestro crecimiento espiritual. Pero el problema está cuando no contamos con las herramientas o los recursos para salir de ese desierto de duda. Cuando no contamos con las herramientas o los recursos para poder enfrentar a la duda. La duda no está mal, porque en definitiva, sin duda, no podríamos llegar a la fe. Sin duda, no podríamos querer conocer más. Sin duda, nosotros nos quedaríamos estancados en el conocimiento. La duda en ciertos aspectos está bien, en ciertas porciones en la vida. Pero cuando ya nos quedamos a vivir en el desierto de la duda, eso es un problema porque puede perjudicar gravemente nuestra vida. Entonces, volviendo al caso, ¿por qué creo de que es necesario que los jóvenes hoy por hoy se formen en la apologética o al menos tengan una noción básica de qué es la apologética y tengan ciertos argumentos que al menos los conozcan de manera básica? Es porque hoy lamentablemente estamos en medio de una batalla espiritual, podría decir yo, ¿no? Ujú. Hay gente que dice batalla cultural, hay gente que dice batalla ideológica. Yo creo que lo ideológico y lo cultural van de la mano con lo espiritual. Lo Total. espiritual manifiesta lo ideológico y cultural. Entonces, dentro de una charla entre cristianos que comparten una misma cosmovisión, podemos decir que esta gran batalla de ideas y de cultura en definitiva es una batalla espiritual que busca apoderarse del corazón de las personas, que buscan correrlo de la fe del cristianismo. Fíjate que toda esta batalla cultural o ideológica que se está desarrollando, al menos en Occidente, en definitiva termina siendo promovida por una corriente anticristiana. Dentro de la misma corriente anticristiana podemos encontrar diferentes frentes, ¿no es cierto? El feminismo, el movimiento LGTBI, la izquierda, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Son diferentes, pero son diferentes frentes. Pero cuando vemos más ampliamente el panorama, nos damos cuenta que en realidad todos esos frentes conforman un mismo movimiento, que es un movimiento anticristiano, que busca quitar el cristianismo de la sociedad, desarraigar las nociones del cristianismo y que el cristianismo ha sabido plantar en Occidente y que lo ha hecho tan bien y por eso Occidente puede vivir en la libertad en la que vive y puede vivir el progreso que vive. En definitiva es una lucha contra el cristianismo. Entonces, la información que tenemos al alcance de nuestra mano muy probablemente nos conduzca hacia caminos que son anticristianos. El problema es, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con esas ideas y no sabemos cómo responderlas? ¿Qué hacemos no solamente cuando nos encontramos con esas ideas y no sabemos qué responder, sino también cuando en nuestro entorno no hay alguien que nos pueda extender una mano?
Yo siempre cuento que en el momento en el que conocí la apologética, atravesé por una crisis muy, pero muy grande de fe. Y vuelvo a repetir, la duda en sí no está mal. El gran problema está cuando nosotros no tenemos herramientas personales para enfrentar esa duda, ni tampoco en nuestro entorno hay personas con herramientas. Recuerdo que en aquel entonces yo me acercaba a mis hermanos, a mis líderes, a preguntarle esas cosas que habían puesto en jaque mi fe, y esas personas no sabían qué responderme. Entonces, a ver, conocemos qué es la gracia de Dios y cómo actúa Dios en su gran misericordia. En su gran misericordia pudo personalmente conducirme a respuestas que necesitaba, que mi alma necesitaba. Pero no deberíamos conformarnos con ese posible escenario. Deberíamos nosotros de ver y de poder discernir qué tipo de enemigo tenemos enfrente para desde las filas de la iglesia, desde las filas del cristianismo, agarrar las armas correspondientes a la lucha que estamos teniendo para poder salir y hacerle frente a estas situaciones. Entonces, hoy por hoy necesitamos, dada los movimientos y corrientes anticristianas que hay en Occidente, necesitamos instruir a los jóvenes en la apologética, necesitamos que la iglesia se meta en la apologética, necesitamos que la gente tome conciencia del peligro que hay ahí afuera y que lamentablemente si a nuestros jóvenes no los capacitamos correctamente, esto puede desembocar en un problema que queremos evitar, en un problema que hasta puede llegar a ser eterno, ¿no? Y que es el Total, problema del alma. total. No, y acabas de decir en pocas palabras, dar una pequeña clase de lo que yo llamaría de alguna u otra forma esa responsabilidad también social que trae el cristianismo, ¿no? Porque algunos creen que el cristianismo es algo personal y es tan personal que no lo comparto con nadie. Entonces caemos en el mismo juego y no sé si piensas lo mismo, de cada quien pues en su intimidad y en su religiosidad pues es lo que quiera hacer. Pero el cristianismo demanda promulgarlo públicamente. Y mucha gente se queda simplemente en el confort de su fe, en sus espacios, en silencio, haciendo exactamente lo que los movimientos anticristianos que tú acabas de mencionar hacen. Hacer de la privacidad tan privado, pero ellos yo siento y pienso que ellos nos están llevando pasos adelante porque ellos sí llevan a promulgar su fe, su forma de fe, obviamente, su ideología, y nosotros teniendo la cura para salvar a la humanidad a través de Cristo, no lo hacemos, porque creo que también hace falta conocimiento. La Biblia dice que el pueblo ha sido destruido porque en algún momento le faltó conocimiento. No hablo del conocimiento banal, de ese conocimiento que te hace simplemente sabio y ya, sino ese conocimiento que te ayuda a avanzar y te ayuda a poner una contraparte donde la gente debe tomar lo que debe Sí, tomar. sí, sí, sí. De hecho, lo que vos decías es completamente cierto. O sea, a ver, el, el, el hecho de que el cristiano deba compartir el Evangelio es una responsabilidad moral, es un deber moral. El cristiano no puede eludir el deber moral de compartir el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Supongamos lo siguiente, supongamos de que nosotros vivimos en un mundo donde todos están muriendo de hambre y tenemos una determinada cantidad de comida nosotros. Nosotros al ver lo que está sucediendo tenemos la obligación de compartir esa comida. Ahora, el problema está en que al compartir la comida, esa comida en algún momento se va a acabar. Ahora, usando esta analogía, podemos mirarlo de manera espiritual, lo que está ocurriendo con el mundo. El mundo tiene una necesidad y esa necesidad lo conduce hacia una muerte irremediable. El mundo está conduciéndose hacia la muerte. Nosotros tenemos una fuente inagotable de vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora, nos Así es. encontramos en un mundo en donde todos están muriendo de hambre. Tenemos el deber moral de responder a esta necesidad, a compartirles aquello que ha de salvarles la vida. ¿Se entiende? Sí, Y te entiendo. esto que nosotros hoy tenemos y que el mundo necesita es inagotable, porque es el mismo Cristo.
a través de su espíritu. Entonces, creo que, a ver, entiendo lo que vos decís y sé que lamentablemente muchos se quedan en la comodidad de decir, bueno, a ver, Dios obrará con cada uno de la manera que le parezca, Dios tiene sus tiempos, sus formas, yo prefiero quedarme, no sé, sirviendo al Señor de esta manera. No, hay un deber moral de predicar el Evangelio, un deber moral de compartir aquello que salva la vida del mundo, y el mundo hoy está agonizando. Exactamente. Y quisiera que nos des una respuesta de esas que sabes dar, así rompe cerebros, decimos aquí en Colombia. Y es que yo soy, pues, no conozco, hay muchas cosas que no conozco, pero el centro de nuestra fe, tú lo has dicho en varias ocasiones y eso mismo lo dice Pablo en la Biblia, es la resurrección de Jesús. Eh, si Jesús nos resucitó, nuestra fe es vana, es mentira. Pero, ¿cómo contestarías tú a una persona entendiendo que hay bastantes argumentos, bastantes a favor de la existencia de Dios, pero aún es más difícil articular una respuesta, a mí me parece, cuando quieres soportar la evidencia histórica de la fe en Cristo? ¿Cómo tú dirías, cómo le responderías a una persona que demanda evidencia de la resurrección de Jesús? Bueno, vos decís algo que es muy cierto, ¿no? Cuando alguien te demanda evidencias del caso de la resurrección, no es un tema sencillo de abordar que puedas utilizar poco tiempo. Con poco tiempo no haces nada Ujú. para ese tema, ¿se entiende? No es otro tema como de repente puede llegar a ser el moral, que todos nosotros vivimos una determinada experiencia y quizás es más fácil plantearlo a otra persona. En el caso de la resurrección, no, porque necesariamente para poder armar un caso en pos de la resurrección, la persona, nuestro interlocutor, necesita tener un cierto conocimiento, al menos superficial, de ciertas nociones básicas acerca de la historiografía o de cómo se construye la historia. Pero más allá de eso, supongamos de que una persona nos invita a tomar un café y dice, tengo una hora para charlar con vos y te pido charlar con vos porque tengo esta pregunta y me gustaría resolverla. Bien, con una hora podemos tratar de hacer algo, al menos. El tema es correcto lo que vos planteás. Y es plantear al principio esto, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que mostrar es que, como somos cristianos, nosotros no buscamos doblar la verdad a nuestro beneficio. Como nosotros somos cristianos y el cristianismo nos demanda, por sobre todas las cosas, honestidad, debemos de conducirnos hacia donde la evidencia requiera. Ujú. Debemos ir hacia donde la evidencia nos conduzca. Sea que hacia donde la evidencia nos conduzca sea el lugar donde queremos llegar o no. Tenemos que correr el riesgo, dada la honestidad que el cristianismo nos demanda. Ahora, vos dijiste algo que es sumamente cierto. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. El primer paso para mí es dejar en claro eso. El apóstol que ha fundado, al menos en el cristianismo primitivo, en el siglo I, más iglesias alrededor del mundo, uno de los apóstoles más importantes que Jesús ha levantado, el apóstol Pablo, referente para la iglesia primitiva, dejó muy en claro esto, algo que es, y que ningún escéptico estaría en desacuerdo, algo que es lógico. Si Cristo no resucitó de los muertos, no sirve absolutamente de nada nuestra fe. ¿Por qué? Porque el cristianismo o la doctrina cristiana, la teología cristiana, se construye en un hecho histórico. Toda la teología cristiana se construye en el hecho de que si Jesús resucitó de los muertos o no. Como Jesús resucitó de los muertos, podemos llegar a determinadas conclusiones. Como Jesús resucitó de los muertos, el cristianismo existe. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, era imposible el cristianismo como tal. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, si dejamos eso en claro, vamos a mostrar honestidad intelectual. Ahora, ¿cómo sabemos si Jesús resucitó de los muertos? Esto sería ver con detalle cada evidencia y obviamente nosotros, por el corto tiempo que tenemos, quizás le recomendaríamos a la persona que lea ciertos libros, conducirla a ciertos datos y demás. Pero en definitiva hay una serie de hechos que la mayor parte de los eruditos en cuanto a la disciplina histórica cree de que verdaderamente ocurrieron y no necesariamente son eruditos solamente cristianos, sino también de diferentes cosmovisiones.
Estos hechos podríamos resumirlo a los siguientes. Primero, obviamente Jesús muere por crucifixión. ¿Por qué este hecho enmarcarlo? Porque hay mucha gente hoy por hoy de que sale a decir de que ni siquiera Jesús ha existido. Y esto es una total tontería. Entonces, si nosotros mostramos de que el hecho de la muerte por crucifixión de Jesús está bien evidenciado, básicamente estamos mostrando de que hubo un sujeto llamado Jesús hace 2000 años que existió. Entonces, dejaríamos caer por tierra esa idea, ¿no? Por otro lado, debemos demostrar que, o al menos hay una serie de hechos que nosotros podemos creer de que han ocurrido. Son los siguientes. La tumba vacía. La tumba realmente parece haber estado vacía. Hubo una tumba vacía. Esta tumba vacía es determinante en la discusión de la fe cristiana y de la resurrección. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿en dónde estaba el cuerpo si Jesús no resucitó? Si Jesús no resucitó, tal y como lo creen los escépticos, debemos de encontrar rastro del cuerpo. ¿Se entiende? Sí. El tema está en si la tumba estaba vacía. Si la tumba está vacía, ahí tenemos un gran problema. Ahora, ¿cómo podemos demostrar la fiabilidad de la tumba vacía o de la declaración de que la tumba estaba vacía? Bueno, hay muy buenas razones para creer que Jesús tuvo un entierro honroso, que una persona llamada José de Arimatea lo enterró, lo sepultó en su tumba personal. Entonces, como tenemos buenas razones para creer de que este sujeto, que era una autoridad en Judea, en Jerusalén, que era una autoridad de conocimiento público, si tenemos buenas razones para creer que este sujeto le dio su tumba a Jesús, nosotros podemos construir un caso con respecto al caso de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque se conocía de quién era la tumba y dónde estaba la tumba. Por ende, si la tumba estaba vacía, hay que darle una explicación al caso del cuerpo. Ahora, por otro lado, el caso de las apariciones. Muchos eruditos confirman esto, de que, a ver, no necesariamente Jesús, dicen los eruditos no cristianos, se les apareció a los discípulos una vez él muerto. Pero es indiscutible que los discípulos sufrieron ciertas experiencias en las que pensaron que realmente Jesús se les había aparecido con vida. Y no solamente sus discípulos, sino también algunas personas que no eran afín a Jesús. Un grupo de personas que no eran discípulas de Jesús ni estaban influenciadas por Jesús. Uno de ellos es Santiago, su hermano, que Santiago, su hermano, según el propio Nuevo Testamento, era un escéptico. Por otro lado está el apóstol Pablo, quien después obviamente fue el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Entonces Jesús parece habérseles aparecido a un grupo de personas que no necesariamente eran solo sus seguidores. Y esto también es sumamente interesante a la hora de construir el caso de Jesús. Y por último, el hecho de que todo ocurre en Jerusalén. Si vos vas a inventar una mentira, la vas a inventar en un lugar y en un determinado momento en donde nadie pueda desmentirte. El problema está en que el cristianismo surge en un lugar y en un momento en el que cualquiera lo podría haber desmentido. Si hubiera sido falso el cristianismo, cualquiera se podría haber levantado y haber dicho, lo que están diciendo es falso. ¿Se entiende? Entonces hay una serie de hechos que son indiscutibles y que precisan una explicación, tal y como un detective hace, que encuentra una escena del crimen, encuentra una serie de evidencias arrojadas quizás en el suelo y dice, ¿cómo hago para conectar todas estas evidencias para explicar un mismo caso? Lo mismo pasa en el caso de Jesús. ¿Cómo hacemos para estos hechos poder organizarlos de manera que nos pueda proveer una respuesta con respecto a qué fue lo que le ocurrió a Jesús? Y ojo, no estamos buscando
como honestos que somos, no estamos buscando evidencias para demostrar que Jesús resucitó. Lo que nosotros estamos diciendo es estos hechos que son indiscutibles, ¿hacia dónde nos conducen? ¿Qué caso yo puedo construir con estos hechos? Y el tema está en que estos hechos nos conducen a la única y sola idea de que Jesús ha resucitado de los muertos. Por ende, creo que no es una discusión trivial o una discusión que la podamos abordar en 15, 20 minutos, pero creo que es un tema lo suficientemente fuerte para mostrar que el cristianismo es verdad. Y por último, alguien me podrá decir, pero ¿qué pasa con aquella persona que directamente no cree en Dios? Porque en definitiva ustedes pueden, a través de este caso, pueden mostrar de que Dios levantó a Jesús de los muertos, pero ¿qué hacemos con aquel que directamente no cree en la existencia de Dios? Creo que el caso de Jesús también podría hacer reflexionar al que no cree en la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos mostrar con evidencia, vuelvo a repetir, a través de los documentos del Nuevo Testamento, que Jesús se anticipó a determinados eventos haciendo declaraciones que para cualquier mortal hubieran sido imposibles, me parece que suma un caso muy pero muy fuerte al caso de que Dios existe y el verdadero Dios es el Dios de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús afirmó antes de su muerte que él iba a morir y que el mismo Dios de Israel lo iba a levantar de los muertos de manera sobrenatural. El tema está en que si nosotros podemos demostrar que verdaderamente Jesús se anticipó a lo que le ocurrió, tenemos que necesariamente creer que la mejor explicación es la misma que él anticipó. Si él anticipó que él iba a morir e iba a resucitar, ¿por qué no deberíamos creer que también la explicación que él da es verdad, que el Dios de Israel fue que lo levantó de los muertos de manera sobrenatural? Entonces, no solamente el caso de la resurrección termina demostrando la veracidad del cristianismo, sino también termina demostrando la existencia de Dios y de qué Dios estamos hablando. Tremenda respuesta, Santi. Tremenda respuesta, porque creo que, sí, lo que tú dices es cierto, no es un tema que podamos abordar en 20 o 30 minutos, pero lo que acabas de decir básicamente es apologética. Y me interesaba mucho esa respuesta porque este tipo de respuestas son muy convincentes. O sea, ponen entre la espada y la pared a una persona donde estás básicamente, primero, quitándole sus barreras intelectuales, los argumentos intelectuales, y quedan los argumentos espirituales. Entonces, cuando la persona ya no tiene argumentos o obstáculos intelectuales, su problema radica en lo espiritual. Y volvemos a lo que tú acabas de decir. Todo este tema de la lucha cultural, de la batalla de valores, tiene una raíz espiritual y eso lo entendemos. Por eso mismo, la respuesta hacia la apologética de hoy, en la respuesta que acabas de dar sobre el cristianismo, es básicamente el resumen de nuestra fe. Es por lo que nosotros creemos. Alguna vez tú en un video decías que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción son dos palabras que requieren armonía y articulación racional de por qué creemos. Entonces, por eso me parece a mí que en una generación de jóvenes, en donde, de hecho, tú mismo lo explicabas, donde hay tanto de donde se pueden coger, yo diría en un mundo de tanta relatividad, donde tú puedes ser algo y no ser nada, donde tú puedes ser una copia exacta de 1000 copias más, el cristianismo está como un obstáculo a vencer y a erradicar de la sociedad. Eso me parece a mí que requiere de una generación que sepa apologética. No sé qué opinas tú. Vos recién decías algo que es muy pero muy interesante, ¿no? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Ahora, cuando decimos certeza, cuando hablamos de certeza, cuando creemos que una persona tiene certeza y demás, si le tuviéramos que hacer una pregunta a esa persona, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Certeza? ¿Por qué?
Y cuando nosotros intentamos responder a ese por qué, básicamente estamos haciendo apologética. Estamos dando razones de el por qué tenemos esta certeza. La pregunta que nosotros tenemos que hacerle a cualquier hermano en la fe es la siguiente. ¿Por qué tenés certeza? Ujú. Ay, perdón, apagué sin querer la cámara. No, tranquilo, no te preocupes. Ahí está. ¿Por qué tenemos certeza? ¿Cuál es la razón por la que podemos decir que hay convicción en nuestro corazón? Algunos hermanos podrán decir, bueno, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque he experimentado algo que creo que viene de Dios, por ciertas experiencias personales que podemos llegar a tener, ¿no? En definitiva, yo creo que aquel que hasta responde ese tipo de respuesta termina siendo apologética. Ahora, obviamente que yo creo de que no termina siendo lo eficaz que debería llegar a ser, porque una experiencia personal no satisface las necesidades de un tercero, porque la experiencia personal es mía y solamente las vivo yo. Pero tampoco podemos creer que es inválida la respuesta. A ver, supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos, ¿vos tenés pareja? Sí, señor, sí, señor. Bien, ¿estás enamorado? ¿O te pongo Claro en que un sí. aprieto? Estoy Bueno, totalmente enamorado. el amor es una experiencia real y personal. Ahora, vos me decís estoy enamorado, y si yo te pregunto por qué, vos me vas a dar una serie de razones que están justificadas, pero que no se pueden demostrar de manera tangible. Es indemostrable. ¿Por qué? Porque sos vos el que vive de manera personal la experiencia del amor. Pero vos estás completamente seguro y está justificada esa convicción en que vos amás a determinada persona. ¿Por qué? Por la experiencia personal. Nadie pondría en tela de juicio lo que vos sentís por esa persona, aun cuando yo no sea capaz de ver tu amor, aun cuando yo no sea capaz de encontrar evidencias directas de ese amor. Puedo encontrar determinadas acciones que vos podés llegar a hacer y demás, pero, a ver, yo podría decir, si soy lo demasiado escéptico, diría, bueno, puede estar fingiendo. En definitiva, si yo fuera lo suficientemente escéptico, no habría ningún tipo de evidencia que sea capaz de satisfacer mi necesidad del por qué ante tu enamoramiento. Lo que vos sentís es muy personal y es válido, está justificado. Ese es el tema. Nadie pone en tela de juicio tu experiencia personal. Lo mismo pasa con Dios. Aquella persona que cree rotundamente que ha vivido una experiencia personal con Dios, está justificada para sí. Y la respuesta que está dando, creo que Dios existe y me ama porque lo he experimentado, es justificada, está justificada. Está justificada la experiencia personal. Ahora, obviamente, no vamos a pretender que mediante esa respuesta podamos convencer a otros. Pero me parece que es una buena respuesta. Y es una forma muy genial de decirlo. Ahora, para ir, digamos, concluyendo el mensaje que quiero que la gente tenga, recuerdo mucho que Ravi Zacarías, doctor y un referente importantísimo, eh, decía que el objetivo del debate no era destruir a tu oponente, sino ganarlo, Sí. básicamente. O sea, y lo que habíamos con la apologética, y es lo que pienso que está mal en esa, yo le llamo teología light, o sea, hay pastores y hay pensadores, entre comillas, que tienen una forma de ver la vida muy light, o sea, no responden preguntas serias, pero tampoco quieren comprometerse con una respuesta real a un problema Claro, real, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender. totalmente. Entonces, la apologética no es un arma para destruir a nadie, Exacto. es una herramienta para ganar a alguien más para Cristo. Así lo veo yo. Totalmente. La apologética en sí misma me parece que no está destinada al debate. ¿Se entiende? El debate lamentablemente termina siendo una consecuencia de dos ideas desencontradas, pero no necesariamente como fin la apologética tiene el debate. La apologética como fin tiene el presentar razones para mostrarle a otra persona de que lo que creemos es verdad.
Ahora, ¿puede surgir el debate? Claro que puede surgir el debate ante ideas que son opuestas, pero no es el fin de la apologética. Ahora, todo apologista inicial, ¿no es cierto? Todo, ¿cómo decirlo? Apologista junior, tal y como en un determinado momento también lo he sido yo. A ver, una vez de que aprendiste una serie de conceptos, una serie de ideas y aprendiste un par de argumentos, vos pensás de que sos Rambo en el campo de la apologética, ¿viste? Te Sí, pones la sí, sí. vincha y a ver, no sé a cuántos les ha pasado. A mí me ha pasado Sí, que a cuando todos. empecé a captar un par de ideas, yo me metía en los grupos de ateos, de esto, que lo, porque quería pelear con todo el mundo y quería demostrarle a todo el mundo que eran todos unos ignorantes que no entendían nada. Básicamente esa era mi motivación, ¿se entiende? Y Ujú. eso, a ver, yo creo que hay etapas espirituales en la vida de una persona, ¿no? De la misma manera que en manera natural podemos decir de que de niño pasamos a adolescente y de adolescentes a personas adultas y por lo general las tonterías las cometemos cuando somos adolescentes, que creemos que somos algo cuando no somos nada. Lo mismo creo que pasa en esa etapa de crecimiento espiritual, donde donde todos atravesamos por ese momento en donde somos adolescentes espirituales, ¿no? Y creemos de que nos las sabemos todas y vamos hacia adelante y al final terminamos haciendo más lío que aciertos, ¿no? Entonces, los golpes en la vida y los cachetazos que Dios nos da a lo largo de la vida y demás, nos permiten a nosotros reflexionar y poner los pies sobre la tierra y entender que la apologética no tiene como objetivo debatir. La apologética no tiene como objetivo debatir. El debate termina siendo una consecuencia de un determinado contexto. Yo soy una persona, vos lo dijiste al principio, que ha debatido con muchas personas, algunas veces mejor, otras veces peor, pero a mí me encanta el debate. Pero sé que la apologética no tiene como fin el debate. Me gusta el debate porque nos permite, si somos honestos ambas partes, discutir un tema y llegar a la verdad. O si alguien está engañando a un grupo de personas y lo está haciendo de manera intencionada, y yo voy a intentar demostrar de que sus ideas son erróneas para evitar el engaño. Pero me parece que no tenemos que pensar que la apologética tiene como fin el debate, porque esa no es la intención de la apologética como disciplina. Y me gustaría pedir tu opinión sobre algo Sí, que me parece muy importante. Actualmente pareciera que hay dos polos. Hay pastores que, bueno, no sé si pastores o referentes que usen como tal la apologética como un arma, pero de alguna u otra forma sí viven más como armados para atacar a sus diferentes, que pues no es un tema que yo apoye mucho. Pero también tenemos entonces el otro extremo, que son referentes de una teología muy light, muy eh, yo te quiero, yo te amo tal y como eres, como seas, te acepto. Una alta tolerancia que obviamente raya con un cristianismo que demanda una radicalidad en temas muy profundos en la fe. ¿Qué opinas tú de esa, no sé, le he nombrado así, teología light, esa forma de ver la vida desde el cristianismo, en donde todos somos uno, todos somos los mismos? Ayer, solo el día de ayer, por ejemplo, yo veía muchos músicos que hacen teología, entre comillas, y ellos, a partir de una forma muy humanista, tratan de ser políticamente correctos. ¿Qué opinas claro. tú de esa forma de teología light en el día de hoy? Bueno, primero hacer una mención, ¿no? Que, a ver, no, yo no soy pro de meter a todos dentro de la misma bolsa, ¿no? Es cierto lo que vos mencionás de que hay un grupo de hermanos que eh, parecen vivir el evangelio de manera light. Y cuando digo el evangelio me refiero eh, a ser tajantes y contundentes con respecto a lo que se cree que es verdad. ¿Se entiende? Sí. Recuerdo una entrevista muy, pero muy famosa
que le hizo, ay, no recuerdo el nombre del conductor de este Night Show, a Joel Osteen creo que se llama, ¿no? En donde en reiteradas oportunidades le dice, bueno, pero si una persona no es cristiana y demás va al infierno, y él constantemente evadiendo esa respuesta que era evidente. Por algo hasta su interlocutor lo estaba presionando porque era evidente. El cristianismo básicamente dice en sus bases esa respuesta, ¿no es cierto?, de que una persona no es salva. ¿A qué quiero llegar con esto? A que lamentablemente hay ¿cómo decirlo? Están esos grupos de hermanos cristianos que evitan ser tajantes y contundentes con respecto a lo que creemos, simplemente por ser, como vos bien decís, políticamente correcto. Ahora, también yo creo que hay un grupo de cristianos que no se meten en la discusión y tratan de no ser contundentes porque creen de corazón que está mal ser así, ¿se entiende? Hay personas que lo hacen por ser políticamente correctos y hay personas que lo hacen por no querer dañar a otra persona, ¿se entiende? Uno lo hace por ser genuino, creyendo que va a dañar a otra persona, y otro lo hace simplemente para no meterse en un embrollo que no quiere luego responder a ellos, ¿se entiende? A ver, yo creo que en ambas posturas hay un error, ¿no? Y que a ambos nosotros le tenemos que tratar de recordar que necesariamente hay que ser contundente con respecto al mensaje del Evangelio. Lo que sí me parece que las intenciones son distintas en ambos casos. En uno lo hacen por beneficio personal y otro lo hacen pensando que tiene un beneficio el tercero. ¿Se entiende? Sí. Esto era lo primero que quería decir para no meter a todos dentro de la misma bolsa. Lo que sí, creo que, a ver, desde las propias enseñanzas de Jesús en una y otra vez nos dice de que el predicar el Evangelio, hablar de él, predicar acerca del propio Jesús, va a causar disturbios, va a causarnos problemas. La pregunta es, ¿por qué nos causaría problemas hablar de Jesús? ¿Se entiende? ¿Cuál es la razón por la que predicar el Evangelio causaría que gente nos odie? Tal y como Jesús dijo. Jesús nos dijo de que nos iban a odiar por causa de él. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que un determinado grupo de personas, por hablar de Jesús, nos va a odiar? Obviamente es por la verdad, las verdades contundentes del Evangelio. Y acá claramente lo que Jesús nos está diciendo es, no debes evitar la verdad, más allá de lo que cause en un tercero. ¿Se entiende? Básicamente es lo que, entre líneas, cuando leemos a Jesús, es lo que nos está diciendo. No tenés que evitar hablar contundentemente la verdad. Porque en definitiva, hablar la verdad y decir las cosas tal y como son, es amar a otra persona, ¿no? Porque cuando nosotros no somos lo suficientemente honestos o sinceros con respecto a algo que es verdad y terminamos quizás no omitiendo, pero sí disfrazando la verdad, me parece que eso es no demostrar la dignidad que tiene la otra persona. La persona, por ser digna, merece la verdad. La persona, por ser digna, merece la verdad. Todos los seres humanos tenemos una dignidad y por ende merecemos la verdad. Principios básicos de los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como merecemos la verdad, tenemos que ser conscientes de que las personas merecen, les guste o no, oír el Evangelio tal y como es, aun cuando sea contundente y aun cuando emocionalmente las pueda golpear. Entonces, creo de que tenemos que tratar de hacer reflexionar a nuestros hermanos, aquellos que creen que no se debería predicar más del infierno, no se debería predicar más acerca del pecado, no se debería predicar más acerca del arrepentimiento. Hay gente que lamentablemente yo veo que son líderes, son influencers, en al menos esta parte del mundo, y que solo predican el amor de Dios. Y bárbaro, el amor de Dios es necesario predicarlo, pero cuando vos no lo predicás acompañado de todo lo que la naturaleza de Dios es, y eso cómo repercute en la vida de una persona no cristiana,
me parece de que termina siendo un acto deshonesto, y no digo solamente deshonesto, sino termina siendo perjudicial por aquellos que nosotros decimos amar y por aquellos que nosotros decimos de que queremos salvar. Ujú. ¿Se entiende? Suponete de que una persona sufre de bulimia o anorexia. Si yo no le digo la verdad e Sí. intento por todos los medios evitar de que se siga perjudicando con la verdad, la pregunta es, ¿la estoy amando? Recuerdo que mi mamá me decía cuando yo era chiquito, la verdad duele. Y a ver, nosotros a ver, porque también están los otros cristianos que lamentablemente no son capaces de comunicar ideas correctamente y dicen las cosas así como son y hay veces de que hasta intentan lastimar, ¿no es cierto? Parece que eso no parte de un corazón verdaderamente convertido. Nosotros nunca vamos a decir cosas con el deseo de lastimar. Pero si la verdad lastima, a ver, es preferible decir la verdad a evitar el dolor momentáneo que una persona pueda llegar a sufrir. ¿Se entiende? Eh, Totalmente. en el mundo yo veo muchas veces en las telenovelas, ¿no es cierto?, que cuando hay engaños entre pareja dice, no me importa cuál sea la verdad, pero decime la verdad. ¿Vieron? Eso como parece ser como un guión armado. No me importa cuál es la verdad, pero decime cuál es la verdad. O sea, suponete lo siguiente, y con esto voy finalizando esta pregunta porque perdón por haberme Ah, no, extendido. no, 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 un Joan, placer para nosotros. suponete lo siguiente. Suponete de que yo supiera algo acerca de vos, pero ese algo que yo sé acerca de vos, a vos te va a lastimar tremendamente. ¿Vos preferís vivir evitando saber eso que te va a perjudicar o preferís la verdad? Muy probablemente, si sos honesto, aun cuando sepas de antemano que eso, saberlo, te va a perjudicar y te va a lastimar, vas a preferir la verdad. Siempre. Decime la verdad aunque me duela. Ujú. Entonces, si amamos a las personas, digámosle la verdad. Tenemos que aprender a comunicar las ideas. Eso es fundamental en el cristianismo, porque hay veces que no sabemos comunicar las Exacto. ideas. Pero si la idea está bien comunicada y parte de un corazón bien intencionado, la verdad, aunque duela, debe de comunicarse por la dignidad del hombre. Exactamente, es que ese es el punto del hecho de iniciar esta interesantísima y genial conversación. Y es que para todas las personas que nos puedan escuchar, la apologética como herramienta nos va a ayudar a eso, a comunicar un mensaje, ¿sí? Porque creo que en el cuerpo de Cristo igual hay problemas como se está comunicando un mensaje y fuera de él también hay problemas respecto a ese mensaje que está preexistente entre nosotros. A mí me impacta mucho, de hecho, llegar a ese punto, porque la verdad debe ser comunicada así duela. Y eso es lo que pone al cristianismo en el centro del huracán, pero hace que la apologética, para mí, se vuelva una hermosa herramienta, como un bajo, como una guitarra en la alabanza, que te ayuda a llegar a otro tipo de personas, tanto creyentes como no creyentes. Así que, Santi, muchas gracias por tus respuestas. No, me No, dejas por favor. pensando en bastantes. Me gustaría seguirte preguntando, pero sé que estás cansado y de verdad te Por agradezco favor. tu tiempo. Te agradezco No, tu tiempo. por favor, y cuando vos quieras lo repetimos, yo la pasé muy, pero muy bien, y te agradezco de corazón, Joan, haberme invitado, así que nada, esperemos de que esta charla que hemos tenido a alguien del otro lado le sirva. Muchísimas gracias, Santi. De verdad, admiración de mi parte y de mucha gente. Hoy le decía a mi familia, Santiago Alarcón por fin me va a dar una entrevista. No, y fue más porque no insistí más en Buscante Artes, pero y mi papá me decía, mi papá es pastor. Entonces me Mira. decía, ay, qué genial, tengo que verlo porque él sigue tu página también, mi mamá sigue tu página y ellos de ahí también van aprendiendo cosas. Entonces tú has sido una bendición para nosotros y sé que has sido una bendición para muchas personas. Así que felicitarte por el trabajo que haces. El trabajo que Muchas haces gracias. es parte del avanzar del cuerpo de Cristo en Latinoamérica. Sé que te ha costado tiempo traducir videos, edición, pero de verdad te lo agradecemos mucho. Hay una generación de jóvenes que está viendo tu material y sé que pronto saldrán a las calles a predicar el Evangelio. Gracias por lo que haces.
No, sos muy amable con tus palabras y nada. A ver, qué sé yo. Es como Pablo decía, ¿no? Ay de mí si no predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, nada, es una responsabilidad y un deber que tenemos que asumir. Así que gracias de verdad. Yo la pasé de 10 y de verdad, cuando lo quieras repetir no tengo ningún problema. Un honor para mí. Un mensaje final para la gente que te ve, Santi. Un mensaje final. Hoy es un tiempo para que reflexionemos en lo que creemos. Hoy si nosotros no nos tomamos un tiempo para reflexionar en lo que creemos, la boca del león la tenemos ahí a punto de querer devorarnos, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad que no tiene piedad hacia el cristiano ni el cristianismo. Hoy vivimos en una sociedad que parece estar como una sociedad sedienta de sangre, esperando de que el cristianismo se termine, que la moral cristiana se termine, que aquellos que son ¿cómo decirlo?, unos moralistas terminen callándose y terminen desapareciendo de una vez por todas. Sabemos de que Dios ha destinado a que eso no ocurra, sabemos de que Dios siempre está con nosotros, pero tenemos que ser conscientes de la etapa en el mundo que hoy nos toca vivir y creo que tenemos que tomar las herramientas que Dios nos ha dado. Hoy tenemos que poner manos a la obra y de la misma manera que puede ser un momento para muchos difícil como para poder predicar el Evangelio, puede ser el momento ideal si encontramos la estrategia y la forma adecuada para este contexto que nos toca vivir para poder compartir el Evangelio y poder así presentar almas para Cristo. Así que nada más, eso era lo único que quería decir. A las personas que nos han escuchado, espero les haya gustado. Sigan al canal, aquí abajo les voy a dejar el link de Rincón Apologético. Hay un video aquí en este canal que yo hice sobre las 5 páginas que todo joven cristiano debe conocer. Recuerdo. ¿Sí? Tienen que seguir a Rincón Apologético. O sea, el Rincón Apologético tiene que ser seguido porque de verdad es esa peña de Oreb que donde brota agua viva en medio de una sociedad que es un valle de huesos secos. Así que sigan todos a Santi en Rincón Apologético y muchas gracias, Santi, por estar acá. No, por favor. Te mando un abrazo enorme, hermano. Chao.